à peine âgé de 6 ans, des coups de botte d'un conte de père tout puissant. Emma est morte, rejetée par ses parents. Je lis la honte dans le regard. Soy Amparo Sánchez Rosell, soy vicepresidenta de la Comisión Islámica de España. También soy vicepresidenta de una federación islámica que se llama FAICE y del Centro Cultural Islámico de Valencia. Cuando fui elegida presidenta, ahora soy vicepresidenta, pero he sido presidenta hace años, fui la primera mujer elegida como presidenta de una entidad religiosa islámica. Y eso también causó bastante revuelo. El hecho de que seas mujer, el que seas española, llama mucho la atención en los medios, se convierte en una noticia mediática, pero también debido a esa serie de estereotipos que la sociedad tiene con respecto al Islam y a la religión musulmana. Yo nací en el seno de una familia católica practicante. Mi padre era sacristán de la basílica. A los 13 años yo leía la Biblia, cosa insólita de las niñas de mi alrededor, ¿no? Y era una lectora ávida. Yo leía la Biblia, pero también leía otras cosas menos recomendables por parte de la Iglesia. Esto te hace plantearte muchas dudas y cuando yo acudía con esas dudas, pues las respuestas no eran muy satisfactorias, ¿no? Entonces me fui alejando un poco. Primero te alejas de lo tuyo. En aquel momento ni se me ocurrió pensar en el Islam. Durante muchos años primero hice una militancia más política que religiosa, porque el desengaño fue tan grande como que te alejas ya un poco de lo espiritual. Es un proceso muy largo, de muchos años. Yo me hice musulmana en el 96. ¿Por qué ha sucedido esto? Pues mira, porque en el Islam encontré lo que yo andaba buscando durante años. Encontré un modelo que equiparaba la justicia social con lo espiritual, un equilibrio importante. Encontré ecología, que no había encontrado antes en ninguna otra religión. Encontré datos científicos, es decir, el Islam insiste mucho que no solamente la fe, no solo el espíritu, la mente es importantísima, tienes que trabajar la mente. La primera palabra que se reveló fue Iqra, lee, y insiste mucho, ¿por qué es que no veis, es que no observas? O sea, en que te formes. Es que del Islam me trajeron muchas cosas, no fue solo una. Y una de las cosas que también me encantó es que no hay institución, no hay jerarquía. Yo estaba acostumbrada a una iglesia piramidal, ¿no? Esa institución muchas veces estaba en contradicción total con lo que se predicaba. Sin embargo, en el Islam no. En el Islam no la hay. El poder va de abajo a arriba, porque somos las comunidades musulmanas las que nos autogestionamos y elegimos a nuestros líderes. Por ejemplo, a mí me han elegido en la Asamblea General y nosotros elegimos a nuestros imames, a nuestros líderes religiosos, El poder va de abajo arriba, excepto en aquellos países donde el poder monopoliza, porque al no tener una institución fuerte somos más vulnerables. Entonces hay países donde el gobernante se yergue representante también de la religión y empieza a nombrar los imames, empieza a ejercer como de una especie de papa en su país, ¿no? en su territorio. Eso provoca grandes conflictos y grandes divisiones, porque, claro, manipulan la religión según los intereses políticos o económicos o territoriales de su país. Durante varios siglos los musulmanes han mamado el Islam a través de las tradiciones, de lo que veían en su madre o en su padre, pero no a través de la profundidad, ni de la espiritualidad, ni de la sabiduría de los maestros. Y eso también ha perjudicado mucho. Los musulmanes en general son unos grandes desconocidos para la cultura occidental desde el punto de vista mediático. Solamente salen cuando llevan asociado un hecho negativo. Dentro de ese colectivo de los musulmanes, las mujeres son una sección especialmente desconocida. Una mujer únicamente sale cuando lleva el hijab, cuando hay millones de mujeres musulmanas en todo el mundo que no llevan el hijab y no por ello son menos musulmanas. Por tradición árabe siempre se ha dado al varón un valor mucho más elevado que a una mujer. Y se basan muchos de ellos en que el Corán dice esto, y no es así.
Partimos nosotros como musulmanes y como mujeres que creen en el feminismo islámico, que el Islam iguala entre hombres y mujeres, hace la igualdad entre las personas en sí, entre un musulmán y no musulmán. No hay preferencias, porque el Islam se dirige al ser humano primero como persona y luego como creyente. Y el que no cree o el que no acepta esto, se debe de respetarlo. El Islam nos obliga a respetarlo, porque el Islam se identifica como una religión que viene para complementar unas anteriores, no como una cosa nueva. Es que nos pide a un creyente musulmán creer en Moisés, y creer en Jesús, y creer en Abraham. Todos los anteriores hemos de creerlos, y respetarlos y amarlos, igual que amar al profeta del Islam. Desde luego los españoles de una religión católica absolutamente machista, que la sigue practicando la jerarquía eclesiástica a tope, no pueden hablar del machismo de la cultura musulmana, de la que ha sido en parte España parte de su periodo histórico, y dentro de la religión musulmana hay un movimiento feminista islámico que defiende la iniciativa de las mujeres en muchos terrenos, aunque defienden sus particularidades culturales en otros donde no dejan que las feministas occidentales puedan denostarlas, ¿no? Y eso es interesante cuando viajas a un país árabe, ¿no? Te das cuenta que todo no es ataque al machismo por parte de las mujeres occidentales, sino que hay parte de la crítica dentro de la mujer musulmana hacia ese machismo, pero defendiendo otra parte de su cultura con la que no se está de acuerdo desde aquí. Mantengo un cierto escepticismo sobre conceptos como feminismo islámico, de la misma forma que sería escéptica respecto a un feminismo católico o a un feminismo judío. Es decir, las grandes religiones monoteístas no tienen prioritariamente la agenda de género en sus libros. O sea, esta es una realidad. Eso no quiere decir que las mujeres no sean capaces de ser grandes luchadoras y tener grandes ideas. Por supuesto que sí, pero el concepto de feminismo por natura va disociado de la unión con una religión. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que las llamadas feministas islámicas proclaman y venden son simple y llanamente algunos de los valores que mantienen las mujeres que se definen sencillamente como musulmanas. La lectura del Islam es variada, no lee el Islam de la misma forma una mujer del Magreb que una mujer palestina. Y dentro de esas sociedades no lee el Islam de la misma forma una mujer que es de la clase alta, que ha podido estudiar, que una mujer de la clase baja, que no ha podido tener acceso a la educación. Yo creo que en estas sociedades pesa más el patriarcado, la estructura social, que el Islam. Por eso, a mí esa asociación feminismo-islam, como mínimo, me parece contradictoria. Pero, en cambio, muchas mujeres musulmanas, haciendo nuevas relecturas del Islam, tienen un corpus de actuación absolutamente liberador y totalmente equiparable al de las judías y el de las cristianas, que tienen como ideal la igualdad de derechos de la mujer. Si por feminismo entendemos un movimiento o una ideología que lucha por los derechos de las mujeres, en mi opinión sí que es compatible. Existen ya movimientos que, si los estudiamos, lo demuestran. Los feminismos islámicos, también en plural, no hablemos de feminismo islámico, están haciendo un trabajo muy interesante. Hay que reinterpretar los textos, hay que reinterpretar la realidad y situarlo en el contexto. Los textos sagrados leídos al pie de la letra dibujan y diseñan una sociedad patriarcal. Por eso está desarrollándose en el mundo musulmán un corpus de pensadoras muy interesantes y, por qué no decirlo, también de muchos hombres que están haciendo relecturas. Pero los textos sagrados realmente son guías para reinterpretar, no únicamente en el Islam, en el resto de libros. Son libros escritos hace muchísimo tiempo, en un contexto histórico muy diferente, y necesitan una revisión constante. Hay textos coránicos que se han interpretado mal. Y estamos, claro, en este proceso, los sabios musulmanes, hay muchos sabios musulmanes con una mentalidad muy abierta, con un nivel alto, y están ayudando mucho y están trabajando estos temas, porque ahora ya no está solamente en manos de las mujeres el tema, sino hombres también musulmanes que están apoyando la causa, que están defendiendo a la mujer y a los derechos de la mujer. Que la mujer como ser humano, por lo tanto, está implícita en todo, y cuando el Corán dice que el ser humano es el califa de Dios en la tierra, está hablando de hombres y mujeres. No hay nada en el Corán ni en la Sunna que justifique que la mujer no pueda conducir. Digamos que eso sería una de las interpretaciones más contrarias a la mujer. Si estudiamos los movimientos feministas islámicos, podemos destacar pues 3 corrientes principales, hay muchas más, pero bueno, si queremos categorizar, están las feministas, que están reinterpretando
el Corán y la jurisprudencia islámica, el fiqh, para desmontar las interpretaciones machistas del Islam. Luego también están feministas islámicas que están estudiando el papel de las mujeres en la historia de las sociedades musulmanas, demostrando que han tenido un rol activo también. Y luego incluso hay feministas que están trabajando por interpretar el Islam desde una visión más social, ensalzando los valores de justicia social, igualdad social, en lugar del tema de halal, haram, interpretaciones más centradas en la práctica diaria. Natalia Andújar, que es una de las personas que llevan de las abanderadas del feminismo y lo está trabajando, está metida dentro de los grupos feministas y tiene gravísimos problemas, porque las feministas más radicales, radicalismos hay en todos los sitios, no las quieren aceptar porque dicen que en el momento que estás dentro de una religión no puedes ser feminista. No podemos convertirlo de otra manera en un poder que está en manos de algunas personas. Bueno, a ti te autorizo ser feminista y a la otra no, ya esta la acepto y la otra fuera excluida. Esto no debe de funcionar así. El buen funcionamiento es si nosotras como mujeres estamos criticando a los hombres por la discriminación, por apartar a la mujer de la vida cultural y social, estamos hablando de cosas de siglos, de miles de años. ¿Cómo ahora vamos a permitir nosotras aplicar esto, practicar esto entre nosotras? Es que no tiene lógica. Por lo tanto, ser feminista musulmana o feminista creyente, no importa la creencia, o agnóstica, pues todo da lo mismo. Tenemos que estar unidas y trabajar juntas para defender a la mujer, a los derechos de la mujer, para ocupar el puesto o el sitio que merecemos en nuestras sociedades de hoy. Entre estas corrientes de feminismos islámicos hay rivalidades, hay luchas, pero intentan entenderse, y lo mismo habría que hacer con las feministas laicas, que también habrán diferentes corrientes, y creo que un intermediario ahí podían ser las feministas cristianas, que ya desde la teología de la liberación, o quizás antes también, han interpretado el mensaje de Jesús desde un punto de vista feminista, y utilizando los códigos culturales de quienes utilizan la religión para oprimir a las mujeres, pues están defendiendo los derechos de las mujeres. Entonces yo creo que la lucha feminista más interesante en estos momentos es intentar imbricar todos estos movimientos feministas y luchar todas juntas, en lugar de ver lo que nos diferencia, intentar ver lo que nos junta. Si realmente queremos defender los derechos de esas mujeres, es más práctico ponernos a luchar con ellas, a escucharlas, a trabajar con ellas, más que a criticar su visión de las cosas. Cuando se nota que el objetivo no es el mismo, cuando en lugar de coger a la víctima, sentarte con ella y preguntarle qué quieres, a dónde quieres ir, qué problemas tienes, y sin juzgarla, ni cuestionarla, ni manipularla, la ayudas a conseguir lo que ella quiere ser, entonces de verdad estás trabajando para la mujer. Pero cuando tú te yergues en la voz de esa mujer y dices, no, es que esta no sabe lo que, está manipulada, tiene la cabeza comida por la religión, no sabe lo que quiere, y hablas por ella, y le dices cómo tiene que ser, no es que tú para ser una mujer liberada tienes que ser así, 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 pero ¿por qué? Porque lo dices tú. Entonces notas que de verdad no se está trabajando por los derechos de la mujer, no te importa la mujer, esa mujer, las mujeres en general. Si de verdad te importan las mujeres, ayudas a personas concretas y a casos concretos, aunque luego defiendas unos intereses generales. Pero si no, lo que pasa es que las estás utilizando en una ideología que se quiere poner por encima de las otras. Entonces estamos cayendo en el mismo error que estamos queriendo combatir. Creo que el machismo está extendidísimo y que los movimientos feministas tienen mucha labor por hacer, y desde luego nosotros no podemos presumir de estar inoculados de la enfermedad del machismo. Señalando el machismo en la casa del otro, también desviamos el foco, ¿no?, de atención, y parece que no nos centramos tanto en denunciar el machismo que hay aquí. Es bastante útil, y eso no quita que sigamos denunciando, por supuesto, la discriminación que existe en estos países, pero de la mano de esas mujeres, no con la actitud de querer enseñar cómo tienen que luchar ellas. Hay mucho trabajo por hacer. Mira, seamos occidentales o orientales,
Todas nos quejamos de lo mismo, las mujeres, y sufrimos lo mismo. Y los problemas son los mismos. Lo que pasa es que la gente muchas veces no queremos ver esto. Nos centramos a discriminarnos las unas a las otras, ver el defecto del otro y no ver lo mío. Y así vamos, pero en realidad, en el fondo, la situación de la mujer es muy parecida. Bueno, con algunas diferencias. Entonces, si comparamos con Europa en general, claro que hay diferencia. No podemos negar esto, que las mujeres aquí han conseguido pasos que todavía otras mujeres de otras zonas del mundo aún no lo han conseguido. Pero consideramos que todos estamos o todas estamos ya en proceso de cambio, en proceso de evolución. Es un camino largo, pero requiere esto, paciencia, ir paso a paso, pasos firmes. Lo que no podemos hacer como mujeres es abandonar la carrera. Cuando estamos ya a punto de ganarla. Emma est morte, elle embrasse l'horizon, c'est pas sa faute. Son regard est différent. Emma est morte, elle embrasse l'horizon, c'est pas sa faute. Si son regard était différent. El concepto de integración es confuso porque es relativamente reciente en nuestras sociedades la convivencia directa entre personas de culturas diferentes. Paradójicamente, a lo largo de la historia, grandes colectivos humanos han convivido en el mismo escenario geográfico o cultural, siendo de culturas radicalmente diferentes. Nuestras sociedades democráticas tienen como ideal la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades para todo el mundo. Pero esto en la práctica es bien diferente, porque muchas prácticas religiosas, muchas formas de ver la vida, chocan directamente con las costumbres que tienen los países a los que estas personas acuden. Bueno, cada sociedad de alguna manera ha entendido la integración de una manera diferente, depende del gobierno o también la moda en la época que haya, pues que hay veces que el multiculturalismo se entiende agotado, se buscan otras fórmulas, pero realmente la verdadera integración en el sentido de obtener una interculturalidad no se está produciendo. España es un país que cuando llegó la inmigración no tenía planes y proyectos realistas para asimilar el número de inmigrantes que vino, por lo tanto no tenía un modelo, se fue creando sobre la marcha. Por lo tanto, la integración que se ha hecho es una integración administrativa del mercado laboral, de unos mínimos derechos que ahora se están perdiendo, y luego a nivel de relaciones entre las comunidades, de lo que sería una relación intercultural, no se ha profundizado para nada. Son pocos los lugares del Estado español donde se ha trabajado ese concepto de integración de una forma interrelacionada, ¿no? Y yo solo creo en el concepto de integración, no de la pérdida de identidad ni del asimilacionismo, sino de una integración que respeta pues, la identidad de cada pueblo, de cada procedencia de donde se viene, ¿no? El conflicto está dentro de la propia palabra integración. Muchas veces las poblaciones locales hemos pretendido que integración suponga la renuncia por parte de los visitantes de todo aquello que llevan en su mochila cultural. Y esto moralmente no es excesivamente correcto ni adecuado. Entonces, estas propias poblaciones emigrantes viven en una constante tensión en su deseo de ser aceptados por las comunidades a las que llegan y, por otra parte, su realidad familiar, su realidad vivencial, que es la de querer seguir manteniendo su religión, sus costumbres. Si entendemos por integración algo más complejo, como integración cultural, socioeconómica, a nivel de derechos también, pues aún quedan muchas cosas por hacer, ¿no? Porque siguen habiendo barrios donde se concentran población inmigrante, entre ellos mujeres musulmanas, aunque no todas son inmigrantes. Luego también en los colegios se produce también concentración de esta población en los colegios públicos y más en ciertos barrios. Aún muchas mujeres musulmanas no tienen el derecho de voto, que eso también es importante. Entonces, si valoramos todo eso, quizá pues, se han conseguido cosas, pero aún hay que trabajar muchas dimensiones para que todas las mujeres musulmanas se sientan parte de esta sociedad.
Bueno, el colectivo de mujeres musulmanas es muy variopinto, teniendo en cuenta que la cultura árabe musulmana pues tiene procedencias, iba a decir, pues si no son 60, son 70 países. Por lo tanto, los que más tienen aquí presencia, yo entiendo que depende, ¿no? Tienen centros donde de alguna manera mantienen su identidad. Hay colegios públicos en donde dan clases de árabe, por ejemplo el mío, del barrio de Riols, donde dan clases 150 niños de religión musulmana, la mayoría, y que quieren aprender árabe. Por lo tanto, teóricamente la mujer musulmana pues tiene lugares donde acogerse de su propia comunidad, y luego la relación que pueda tener con el resto de comunidades depende quizás de a qué asociación pueda pertenecer. Hay un montón de mujeres musulmanas, evidentemente, que no tienen mucha relación con, iba a decir, con el resto de otras comunidades de inmigración y con la población autóctona. La tienen a nivel de cercanía en su calle, en su barrio, pero yo pienso que ahí hace falta una dinámica digamos, pública, en la que hayan espacios conjuntos, actividades conjuntas, y yo en Valencia no creo que sea una ciudad precisamente que practique la interculturalidad. Pero bueno, lo de la integración cultural también dependería mucho pues de qué clase social es, en concreto, la mujer musulmana de que estamos hablando, que si tiene estudios o no tiene estudios, y no solo qué religión tiene. Claro, la comunidad musulmana tiene una gran tradición en España, y en Valencia pues hay incluso algunas nacionalidades que tienen gran arraigo. Eso permite que los centros culturales islámicos, los dos que hay en Valencia, y luego las mezquitas que están ya en muchos de los barrios de Valencia, pues son una avanzadilla en ese trabajo de acercamiento a los barrios. A pesar de todo, cada barrio de Valencia tiene una dinámica mayor o menor de integración, y hay barrios como Ruzafa que la comunidad islámica tiene unos referentes, un trabajo común con otras comunidades, y hay otra que es el barrio de Riols, que también tiene ese trabajo, pero hay comunidades y hay barrios donde no existe un trabajo de integración o de relación multicultural. Quizás lo que puede dificultar esa integración también puede ser la visión que tienen, y en eso pues los prejuicios históricos ya que tienen la mayoría de la sociedad española hacia los árabes y hacia los musulmanes, pues influye mucho. Vienen con mucho rechazo y mucha predisposición contraria, ¿no? Algunos vienen con la mente abierta, pero muchos vienen con miedo. No salen de vacaciones, es que salen porque no tienen otra opción. Alguien que viene por su gusto, evidentemente, pues viene con otra mentalidad, pero alguien que viene porque no tiene más narices que abandonar a su familia, su casa, su vida, su mundo, y además piensa que parte de la culpa es tuya, ¿cómo te va a mirar? Y luego, por nuestra parte, también arrastramos, aunque a lo mejor somos menos conscientes, una carga histórica negativa, porque fíjate, desde la famosa Reconquista, que yo nunca hablo de Reconquista, se nos ha venido machacando constantemente en contra del Islam y de los musulmanes, en libros de texto, en educación, en mentalidad, en todo. Entonces tenemos un terreno, un caldo de cultivo que cualquier semillita islamófoba enseguida germina. Y quizás pues en los sectores, en el colectivo musulmán hay sectores dogmáticos, como en todos los colectivos, que por supuesto pueden dificultar la integración en el sentido de reforzar estereotipos negativos sobre la sociedad o sobre los valencianos en este caso, entre el colectivo inmigrante. Pueden reforzar esos estereotipos que no solo son de los españoles hacia los inmigrantes, sino también al revés. Y en ese sentido pues también pueden dificultar. Tendencias de todo tipo, de quienes favorecen la convivencia, la integración, y quienes no están por esa labor, de la misma forma que lo encontramos en la población en general. Pero yo creo que ahí el papel del Estado es fundamental. El que tiene que supervisar todo esto, el que tiene que velar por una buena gestión de esta diversidad, tiene que ser el Estado. Las comunidades o las iniciativas populares tienen efecto limitado. Es un tema que se resuelve desde la política, desde la legislación, desde los medios de comunicación. Pero yo creo que también influye mucho que tenemos una visión esencialista de la cultura. ¿Y esto qué es? Que pensamos que las culturas son esencias que nos determinan desde que nacemos hasta que nos morimos y no nos pueden cambiar. Nacemos con una cultura y unas prácticas culturales y nos morimos con ellas. Cuando también desde la antropología se ha demostrado que nuestras prácticas van cambiando, y además van cambiando cuando entran en contacto con otras culturas, y entonces quizás si vemos prácticas de algunos vecinos musulmanes que no nos gustan, pues ya pensamos,
son así, serán así. Pues no, seguramente esta población, cuando entre en contacto con otros vecinos, vaya cambiando sus formas de entender esta sociedad, su forma de entender también muchas prácticas que en sus sociedades de origen no están y que también pueden ir enriqueciendo. Y yo creo que esa visión tan cerrada de las culturas no ayuda. Si realmente supiéramos que todos cambiamos, quizás no tendríamos ese miedo a que la cultura del otro incluso va a sustituir nuestra cultura, porque no. En todo caso, pues entenderíamos que la va a complementar, igual que aceptamos y hemos integrado muy bien el Halloween americano, pues también podemos integrar otras prácticas culturales. Lo primero es que la integración tiene que hacerse con una equidad de derechos sociales y económicos. Se estaba en la línea de obtener que la inmigración tuviera una igualdad de trato, una equidad en estos derechos, pero se está perdiendo mucho terreno, se está retrocediendo. En cuanto a otro concepto de igualdad que culturalmente varía entre la religión musulmana, la católica, los que no somos católicos, pues yo creo que hay un código moral, bueno, que son los derechos humanos, las constituciones, que están en la letra muy bonitas, pero que luego hace falta que las políticas públicas puedan hacer que se cumpla, y luego que también las comunidades acepten un código común, que es la Constitución, las normas sociales de la zona donde se vive, y yo creo que ahí los medios de comunicación pues tienen un importante papel que no cumplen en esa percepción de una igualdad entre comunidades, y luego la mujer musulmana tiene encima el estereotipo de una gran desigualdad y casi un silencio que quizás también a nivel mediático es real, pero tampoco es culpa de ellas, y ya digo, también es fruto de la falta de iniciativas para hacer aflorar las identidades que existen y cohabitan en nuestra propia ciudad. El racismo es algo muy complicado de explicar, pero bueno, hay autores que han conseguido encontrar una definición global del racismo, que sería algo así como la valoración generalizada y definitiva de diferencias, que pueden ser reales o imaginarias, pero lo importante es que esas diferencias sirven para legitimar los privilegios de quien hace esas diferencias y para legitimar la agresión de las víctimas de esas generalizaciones, ¿no? Somos superiores por nuestra cultura. En este caso, quienes son diferentes a nosotros, ¿no?, son inferiores. No nacemos con estereotipos, ni creyendo que los demás, por ser diferentes, son peores, sino que forma parte de nuestra socialización. Entonces, pues aquí podríamos hablar no solo de los medios de comunicación, sino también de la familia, de la escuela, de las leyes. La islamofobia, por ejemplo, no es un problema de la comunidad musulmana, es un problema de todos. El antisemitismo no es un problema de los judíos, es un problema de todos. El racismo no es un problema de inmigrantes. Es decir, en una sociedad plural como la nuestra, cada cultura, cada comunidad es una pieza de un puzzle. El que esa pieza no esté bien colocada y no tenga estabilidad, eso repercute en todo el puzzle, en la imagen, en la estabilidad de todas las piezas, ¿no? Eso es algo que parece que muchas veces algunos políticos no entienden o no quieren entender. Pero yo creo que parte de la recuperación de esta sociedad es que esa gran aportación de la inmigración, que supone un 12% de la población y depende de barrios, el 30, el 25, Valencia ciudad especialmente, no puede ya retroceder y tiene que, digamos que promover actividades que lleguen a toda la ciudadanía, y estamos hablando de toda la ciudadanía al 100%, no al 60, al 70 o al 80, porque incluso en muchos de los barrios no llegan tampoco a dinamizar actividades para toda la población, ni mucho menos. Por lo tanto, también los inmigrantes deben de implicarse en entidades y asociaciones comunes, vecinales, sindicales, etcétera, y por otra parte esas entidades tienen que intentar atraer a esta población hacia la solución de sus derechos y de sus reivindicaciones. Básicamente, si no hay una educación, primero en medios de comunicación, en las escuelas y en los institutos, que no la hay en absoluto, y si no hay también una educación más volcada al reconocimiento de las diferencias, la interculturalidad, difícilmente en las generaciones futuras una sociedad va a estar normalizada, democrática, participativa y multicultural, como mínimo multicultural. Y en estos momentos la educación se ha convertido en un sistema excluyente, con una filosofía en la que se intenta separar las culturas y la situación social y cultural de origen. Por lo tanto, la escuela privada está reservada para potenciar a las familias que tienen unos medios económicos, que son católicas, fundamentalmente la escuela religiosa, y que de alguna manera pues son de origen español, y la escuela pública está intentando
aplicar la diversidad con los propios medios, pero cada vez más recortes impiden el tratamiento de la diversidad. Hoy por hoy los medios se han convertido casi en la única fuente de formación y de información de la sociedad. Y además se han convertido casi como en el Santo Santorum. No, es que lo ha dicho la televisión. Entonces sí que tienen una gran responsabilidad y una gran importancia, pero a eso habría que añadir la revisión de los libros de texto, imprescindible. La apertura de las comunidades musulmanas, que cada vez más vayan siguiendo modelos pues como el del Centro Cultural Islámico de Valencia. Los medios de comunicación no únicamente informan, sino que son canales de transmisión de valores, son formas de hacer llegar a la gente lo que son modelos ideales o rechazables de lo que es una sociedad. Entonces, son fundamentalmente vías por las cuales se construyen y se difunden los estereotipos. Es por eso que el periodismo es también una manera consciente de construir cómo queremos acercarnos al otro. Si los periodistas no hacemos un esfuerzo consciente de atención para poder analizar y pensar qué estamos diciendo de ese otro diferente, estamos metiéndonos directamente en la autopista para construir prejuicios. Los medios de comunicación, cuando no había contacto físico con la nueva realidad de la inmigración, eran fundamentales, porque mucha gente de Valencia desconocía absolutamente que su escalera de su finca, en un barrio determinado, iba a ser poblada de pronto por el 80% de personas de fuera. ¿Qué conocimiento previo tenían estas personas por la familia o por la educación? Ninguno. Lo podían tener por los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, en vez de realizar una labor pedagógica, explicativa, informativa, se dedicaron a tratar los temas de forma sensacionalista, a favorecer unas políticas de una falsa integración de aprovechamiento laboral plena y exclusivamente de la fuerza como mano de obra de la inmigración. Y entonces ha quedado el resto de esa imagen durante los años de crecimiento económico. Ahora, lo mejor y lo peor es que no salen en los medios de comunicación. Por lo tanto, los medios de comunicación no cumplen, como en otros tantos temas, la función social para lo que fueron creados. A un inmigrante lo puedes retratar como una persona que contribuye positivamente a una sociedad, o puedes elegir, contando la misma cosa, retratarlo como una persona que perjudica a la sociedad. Entonces, esta elección también es una elección política. Debes elegir qué tipo de retrato haces al inmigrante, aún contando la misma realidad. Los periodistas somos personas fundamentalmente políticas y somos personas fundamentalmente constructoras de discurso y hacedoras de los prismas a través de los cuales las audiencias ven la sociedad. En ese sentido, nuestra responsabilidad es inmensa. Yo creo que esta mentalidad de vigilar el discurso, de controlar cómo se escriben las narraciones, ha hecho efectos muy positivos, por ejemplo, para configurar socialmente la forma en que son vistos los emigrantes, la forma en que son vistas las personas que tienen discapacidades. Es muy importante que el periodista controle el lenguaje porque, partiendo de lo mismo, puedes diseñar un escenario completamente diferente. A ver, hay muchos motivos. Uno de ellos es la formación que tienen los periodistas, que muchas veces, si no han tenido una formación en sociología del mundo árabe, pues ni siquiera saben que existen esos movimientos, entonces ¿cómo los van a proponer? Pero por otra parte también están las prácticas periodísticas, las rutinas informativas que fomentan pues, que sea más noticiable lo espectacular, ¿no? Lo dramático, lo sensacionalista. Entonces quizás es más sensacionalista hablar de temas como la lapidación, es más espectacular sin duda, el tema de la ablación, el velo, que, por ejemplo, hablar de movimientos feministas de mujeres que reclaman sus derechos en países que para nosotros, pues, están teóricamente, para muchos de los occidentales están teóricamente retrasados, ¿no? Y que chocarían con los estereotipos también. Luego, además, están el tema de las agencias de información, ¿no? La mayoría de medios de comunicación aquí se sirven de imágenes de agencias de información hegemónicas como Associated Press, Reuters, empresas que tienen su sede, bueno, han sido creadas en Gran Bretaña, en Estados Unidos y que por tanto también tienen una visión etnocéntrica, ¿no? Donde eso no forma parte de su agenda de información. Además del lenguaje, las fuentes de información, dar la palabra, en este caso, a colectivos musulmanes, a mujeres musulmanas que no suelen aparecer, y recordemos que el recurso a los medios de comunicación, a hablar en los medios de comunicación, es tan valioso como puede ser la educación o la riqueza, ¿no? Entonces es muy valioso eso, elegir temas o visibilizar temas que no suelen estar, como por ejemplo la responsabilidad de las potencias europeas o de Occidente, si queremos llamarlo así,
en los conflictos. Quizás eso es demasiado complejo para una audiencia media y las televisiones comerciales y ahora también las públicas quieren llegar al máximo de audiencia, pero luego también pues quizás no interesa, ¿no?, crear ciudadanos críticos y que nos unamos todos por un mismo objetivo, ¿no? Divide y vencerás. Hombre, yo creo que el periodista tiene una formación que evidentemente cuando ellos fueron formados, pues esto es un fenómeno muy reciente, posiblemente no se les ha preparado de una forma especial para evitar todos los estereotipos. Es verdad que hay medios de comunicación que evitan los términos políticamente incorrectos y hay otros medios que son abiertamente xenófobos o que tienen una responsabilización, una culpabilización a la inmigración continuada como mensaje, ¿no? Pero yo creo que en general los medios de comunicación seleccionan la realidad, crean su agenda de acontecimientos, de noticias, y esa simple selección ya manipula la realidad y da una visión de una realidad en la que de pronto han desaparecido los inmigrantes de prácticamente todas las culturas que hay en la ciudad, con lo cual eso es una responsabilidad de los medios se responden ante sus accionistas o ante los anunciantes publicistas, con lo cual posiblemente ni unos ni otros están muy interesados ahora en el sector de inmigración como potenciales consumidores de medios de comunicación. Se han cerrado muchísimas cabeceras de periódicos de la inmigración y en los medios generalistas han desaparecido los inmigrantes. Posiblemente hay que responsabilizar más bien a la propiedad de los medios y en el caso de medios públicos evidentemente a la falta de una política informativa plural de una sociedad democrática. El periodismo es el causante de que haya una gran cohesión social. Sí que es verdad que muchas veces ha contribuido a exacerbar los conflictos, a exagerar los odios. Esto, por ejemplo, en Oriente Próximo es muy fácil verlo porque son zonas con conflictos armados declarados. Entonces escuchas los discursos de una parte y de otra y entiendes cómo los discursos periodísticos son en buena parte las gasolinas que hacen que las mechas prendan de manera más eficiente y se complique la resolución de los conflictos muchísimo más. Es decir, la actitud para resolver conflictos en una sociedad tiene que ir acompañada por un lenguaje periodístico que contribuya a ello. Entonces, Eduard Said ya dijo durante la invasión de Irak en el 2003 que no se podría haber invadido un país tan fácilmente sin antes un proceso de deshumanización de la población árabe como lo que se hizo desde los medios de comunicación allí en Estados Unidos. Los medios de comunicación tienen gran parte de responsabilidad en vincular siempre mezquita con violencia, con terrorismo, con integrismo, con fundamentalismo. Se ha dicho muchas veces en medios de comunicación muy reconocidos eso de que las mezquitas se financian desde el extranjero, las mezquitas son focos de fanatismo, de integrismo. Y eso es mentira. Sí, los medios de comunicación tienen parte o gran parte de la responsabilidad. Hay otra responsabilidad, vuelvo a decir, del mismo Estado. Yo creo que la industria audiovisual en estos momentos es otro agente socializador igual de importante o más, que además está entrando a las escuelas, el tema audiovisual, y por lo tanto habría que cuidar mucho los contenidos, y los grandes creadores de contenido en estos momentos son responsables de muchas de las actitudes de la opinión pública en muchos países, y España no está exento de este tema. Les interesa el aspecto espectacular, anecdótico y a veces más negativo de la llegada de inmigrantes, que lógicamente cuando el español ahora está inmigrando en todos los países del mundo donde está yendo, se encuentra curiosamente y paradójicamente con la misma situación, que es tratado de una manera, con un estereotipo, el vago, el que tiene muchas vacaciones, y yo estoy harto de oír testimonios de gente en Inglaterra que hablan de los españoles, vamos, en la escala de integración de los inmigrantes como de los más bajos considerados. Por lo tanto, nos tendría que hacer llegar la reflexión, ahora que los españoles somos inmigrantes, de cómo hemos tratado la inmigración y cómo quisiéramos que nos trataran. Y esto es un tema, por ejemplo, que no sale en los medios de comunicación. ¿Cómo están los españoles? Más que bien comen la tortilla de patata y se acuerdan de su madre cuando hacen programas de españoles en el mundo. Pero no se dice cómo son considerados los españoles en esos países. La presencia de mujeres en los medios de comunicación puede cambiar un poco el lenguaje del machismo en los medios y la percepción de la mujer musulmana. Posiblemente hay periodistas en Valencia, por ejemplo Lola Bañón, que ha trabajado en Palestina con mucha libertad y ella sabe los límites que tienen los países islámicos, pero también sabe los prejuicios que hay aquí. Yo creo que hay mujeres vanguardistas en el periodismo que han hecho una gran labor, pero son una minoría y haría falta que más mujeres se adentraran en las relaciones de Occidente o de España con países, por ejemplo, de la órbita musulmana, y esa parte es muy interesante porque nos retrae también a muchos de los prejuicios que se mantienen en la propia sociedad, con lo cual puedes comparar y no son tan diferentes. Yo creo que en un país como España, en un país occidental, hay que seguir defendiendo
la separación de Iglesia y de Estado, una separación que es evidente que no existe muchas veces más allá del papel. Entonces, más allá de que todos tenemos el derecho a ser formados en nuestra religión, la gran bandera común de la separación de la esfera pública y privada, la separación entre religión y Estado, tiene que seguir bien alta. Lo que quiere decir es que no puede ser una nueva fuente de conflicto. Yo creo que no hay choque de religiones. Yo creo que los niños musulmanes y los niños de otras minorías, pero básicamente los musulmanes porque son los más numerosos, no tienen problemas mayores de integración en los colegios. Creo que muchas veces el imponer normas estrictas, como pueden ser las obligaciones de llevar velo, no siempre son la mejor solución. Creo que este tipo de detalles han de ser mirados de una manera más natural. En España se ha tenido una actitud más positiva que la que hay en Francia. Creo que el hijab no es un problema, creo que la integración de los niños musulmanes en los colegios no es un problema. La flexibilidad es muy importante para que podamos seguir viviendo sin plantear problemas donde realmente no lo hay. Trabajando juntos se encuentran todos esos puntos en común. Repito, incluso y también con los no religiosos, porque no importa. Tú te basas en, tu motor son los derechos humanos, pero es que los valores que tú estás defendiendo son los mismos valores que estoy defendiendo yo por mi fe y tú por tu solidaridad y por tus principios sociales, ¿no? O humanos, por tus valores humanos, pero al fin y al cabo buscamos lo mismo, ¿no? Los propios colectivos musulmanes y las organizaciones musulmanas a la cabeza, aquí en Valencia son ejemplares las que hay, que en parte basan su éxito en que están dirigidas por mujeres, han hecho un trabajo encomiable de relación, de dar a conocer a las poblaciones locales lo que es su religión, que por otra parte para los occidentales es algo pues, que ha estado en nuestro pasado, pero que no está en nuestro presente y que por tanto es algo que tenemos que aprender, que experimentar y que conocer. Hay que poder ser lo que uno es, sin que por eso te sientas atada, ni obligada, ni juzgada, ni marginada. Elle embrasse l'horizon, c'est pas sa faute si son regard est différent. Emma est morte, elle embrasse l'horizon, c'est pas sa faute si son regard était différent.